Mis papás estaban repartiendo boletos para Disney entre los nietos, uno por uno, y todo era puro ambiente de fiesta familiar. Cuando le tocó a mi hijo, mi papá volteó a ver el montón de boletos que traía y dijo, creo que no los contamos bien. En vez de solucionar el asunto, se rieron y le dieron los 2 boletos que sobraban a un par de niñas desconocidas que traían diademas de Mickey. Mi hijo se quedó parado, sin entender nada, nomás mirando. Yo tampoco dije nada, solo vi cómo esas niñas se llevaron los boletos con una sonrisa, mientras Mason seguía ahí, agarrando la limonada que yo le compré, apretándola como si fuera lo único que tenía. Mi hermana empezó a aplaudir y dijo, todos para la foto familiar, y todos los primos se formaron, presumiendo sus boletos de Disney como si fueran medallas. Mason me veía, confundido, como esperando que yo le dijera qué hacer. Solo le dije, no necesitamos foto. Después de la foto, mi mamá se me acercó con ese tono tan cariñoso que siempre usa, preguntando si estábamos bien. Le dije que sí. Ni cuenta se dio de que la voz se me quebraba. O tal vez sí, pero prefirió ignorarlo. Al final, cuando ya nos íbamos, Mason me preguntó si podía dormir con su playera de Mickey, porque pensaba que el abuelo tal vez encontraría otro boleto después. Le dije que sí, aunque yo ya sabía la verdad. Esa noche, cuando Mason ya estaba dormido, me quedé sentada viendo las fotos que mi hermana ya había subido a internet, todos sonriendo, con hashtags tipo primero la familia y los mejores abuelos del mundo. Me quedé un buen rato viendo esas fotos, preguntándome cuándo dejé de esperar que nos incluyeran a mi hijo y a mí en esa historia. Pero esa noche, algo en mí empezó a cambiar. Yo ni lo sabía, pero ese momento, ese boleto que le tocaba a Mason y que nunca llegó, iba a desarmar todo eso que yo pensaba que ya había aceptado de mi familia. Al día siguiente desperté y mi celular no paraba de vibrar. El grupo familiar estaba repleto de mensajes, fotos de maletas, confirmaciones del hotel, emojis de Mickey, todos emocionadísimos, como si lo del boleto nunca hubiera pasado. Seguí leyendo hasta que vi el mensaje de mi mamá. No olviden el bloqueador para los niños. Ya quiero que llegue nuestro gran viaje familiar. Había etiquetado a todos, menos a mí. Me quedé viendo ese mensaje, con el dedo flotando sobre el teclado, con ganas de soltarles algo fuerte, algo que de verdad les doliera, que sintieran tantito lo que ignoraron la noche anterior. Pero en ese momento vi a Mason, sentado en el piso con su cereal, armando un castillo de Legos, tarareando, sin tener idea de nada, y de repente, pelear me pareció inútil. Pensé que quizá mi mamá simplemente se le había olvidado, como siempre se le olvidan los cumpleaños, los festivales, cualquier cosa que no sea de los hijos perfectos de mi hermana. Más tarde ese día, la llamé. Sonaba muy feliz, demasiado. Me habló del hotel, del buffet, de lo emocionados que estaban los nietos. Cuando mencioné a Mason hubo una pausa, chiquita pero bien pesada, y luego dijo, «Ay, mi vida, pensé que no iban a ir, no dijiste nada anoche». Quise recordarle que no nos dieron boleto, que hasta vi cómo le entregó el nuestro a unas niñas que ni conocía, pero otra vez se me atoraron las palabras, así que solo le dije que veríamos cómo le hacíamos. Cuando colgué, me quedé sentada mucho tiempo viendo donde la foto de Mason del kinder está medio chueca en la pared. La casa se sentía demasiado callada, como si hasta el silencio estuviera esperando que por fin aceptara algo que llevo años queriendo negar. Que esto nunca fue por un boleto. Nunca. Desde niña siempre fue así. Amanda era la favorita, la segura, la que nunca pedía permiso. Yo era la callada, la cautelosa. Mis papás decían de broma que Amanda iluminaba cualquier cuarto, y yo ponía los pies en la tierra. Antes sonaba inocente, pero cuando lo oyes toda la vida, se vuelve una jerarquía. Después de lo de los boletos, algo se rompió por dentro. Dejé de hacerme la que no veía los desprecios, la manera en que mi mamá solo felicitaba a Mason si lo estaba comparando con alguien, o ese tono de mi papá de «estás haciendo lo mejor que puedes», como si le diera lástima y no orgullo. Esa misma noche, Mason me preguntó si los abuelos todavía iban a ir a Disney. Le dije que sí, y él nomás asintió. Luego preguntó si mejor podíamos ir al zoológico. Me cayó el 20 de lo fácil que se resignaba, como si quedarse fuera fuera lo normal, como si ya hubiera aprendido a hacerlo de verme a mí. Me metí a internet a buscar boletos para el zoológico, pero justo me salió otra vez la publicación de mi mamá en Facebook. Una foto de todos los nietos con sus boletos de Disney y la frase, «No puedo esperar a crear recuerdos que duren toda la vida». Había 9 niños en la foto. Mason no estaba. Y en los comentarios, Amanda puso, «Somos muy afortunados, los mejores papás del mundo». Esa fue la primera vez en años que me solté a llorar, no de coraje, sino porque me di cuenta del tamaño de lo chiquitos que nos hicieron sentir, una y otra vez, hasta que terminamos creyendo que lo merecíamos. Pero ahí está el detalle, cuando por fin lo ves claro, cuando dejas de ponerles pretextos a quienes ya te demostraron cómo son, algo se mueve por dentro. Y yo también estaba a punto de cambiar. Una semana después, Amanda me mandó mensaje.
que mi mamá quería que todos fuéramos a su casa ese domingo antes del viaje para ver los últimos detalles. Me quedé pensando si de verdad tenía que ir, porque yo ya sabía cómo son esas reuniones familiares. Mi mamá mandando en la cocina, y todos siguiéndole la corriente como si fuera obra de teatro. Pero luego pensé en Mason, que cada 2 o 3 días seguía preguntando si el abuelo ya había encontrado su boleto. Y pensé que ir tal vez me daría la oportunidad de decir algo, o mínimo ver si se daban cuenta del daño que hicieron. Cuando llegamos, la casa olía a velas de canela y café, igualito que cuando era niña. Mason se fue a jugar con los primos. Mi mamá estaba cortando fruta en la barra, con sus pulseras sonando, y Amanda a un lado, presumiéndole una app para el itinerario de Disney. Como siempre, en equipo. Mi papá se acercó, le dio una palmada a Mason en la cabeza y le dijo: ¿Qué onda, campeón? Pero del boleto no dijo nada, ni lo mencionó siquiera. Se regresó a la sala a ver el fútbol. Yo me quedé esperando el momento de sacar el tema, pero cada vez que lo intentaba, mi mamá o Amanda cambiaban la conversación, que el Fast Pass, que el desayuno con personajes. Era como si toda la casa estuviera diseñada para que yo no dijera ni una palabra. Al final, terminé soltándolo. Le conté a mi mamá que Mason nunca recibió su boleto, y que no me parecía justo cómo se dieron las cosas. Al principio se quedó pasmada, pero luego soltó una risita, como si hubiera contado algo que le daba pena ajena. Me dijo: «Ay, mi amor, no exageres. Sabes que queremos mucho a Mason. Solo fue un malentendido. Un malentendido, según ella». Amanda se metió diciendo que seguramente yo había entendido mal, que papá quiso pedir más boletos, pero seguro se le pasó. Le recordé que yo estuve ahí, que vi cómo le dieron boletos extra a gente que ni conocíamos. La sonrisa de mi mamá se esfumó y salió con que siempre me fijo en lo malo. Esa frase me pegó justo donde duele, en una herida que ni sabía que seguía abierta. Que siempre me fijo en lo malo. No grité, solo me quedé temblando, y le aclaré que no era por ser negativa, que solo quería asegurarme de que mi hijo no fuera invisible para su propia familia. Mi mamá suspiró y me dijo que estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua. Amanda puso cara de fastidio. Ahí entendí que realmente no había nada que arreglar, no porque no entendieran, sino porque les daba igual. Guardé las cosas de Mason sin decir nada. Se quedó viéndome raro cuando le avisé que ya nos íbamos. Mi mamá ni intentó detenerme, solo dijo: «Si cambias de opinión, ya sabes dónde vamos a estar». En el camino de regreso, Mason se quedó dormido abrazando su playera de Mickey. Lo vi por el retrovisor y sentí que algo en mí se endurecía. No iba a permitir que él creciera pensando que esto era normal, ni que ser ignorado fuera algo que tuviera que aceptar. Esa noche, mientras Mason dormía, me senté en la cocina frente a la laptop, buscando vuelos, no a Disney, sino a otro lado, un lugar tranquilo para los dos, aunque todavía no tenía ni idea a dónde. Solo necesitaba salir de ese círculo, dejar de esperar algo de gente que nunca iba a estar para nosotros. Antes de dormir me salí del chat familiar, sin mensajes ni explicaciones. Solo me fui. 2 días después, vi que Amanda subió una foto de sus maletas con el pie de foto. La familia lo es todo. Muy agradecida. Y por primera vez, no sentí tristeza. Solo vi las cosas claras. Sí, eran una familia, solo que ya no la mía. El día que se fueron a Disney, desperté con un silencio raro, sin mensajes de grupo, ni recordatorios de bloqueador o listas de viaje, solo escuchando a Mason respirar junto a mí. En algún momento de la noche se metió a mi cama, abrazando su playera de Mickey como si aún significara algo. Hice hotcakes tratando de que la mañana se sintiera normal, aunque las manos me temblaban cada vez que les daba la vuelta. Mason preguntó si la abuela mandaría fotos y le dije que seguro sí. Él solo asintió, con esa tranquilidad que tienen los niños cuando ya aprendieron a no esperar demasiado para no decepcionarse. Al mediodía empezaron a salir las fotos en redes. Mi mamá con sombrero y un churro. Los hijos de Amanda posando con Goofy. Papá rodeado de nietos. Todos, menos Mason. El pie de foto decía: «Por fin todos juntos». Esta vez no lloré. Solo me quedé viendo la pantalla hasta que la vista se me nubló y dejé el teléfono boca abajo en la barra. Esa tarde le pregunté a Mason si quería ir a algún lugar especial. Solo nosotros dos. Y se emocionó en un segundo. Terminamos manejando 2 horas hasta un pueblito en la costa donde yo había estado en la uni. Nada del otro mundo. Solo playa, unas fondas y un motel con puertas azules desteñidas. En cuanto llegamos, Mason salió disparado a la arena. El viento fuerte, el cielo gris, pero a él le valía. Corría y se reía como si apenas pudiera respirar después de semanas encerrado. Me senté en una banca a verlo, y por primera vez no pensé en quién faltaba en la foto, sino en quién sí estaba ahí. Mi hijo, la única persona que todavía me veía como si yo fuera suficiente. Pasamos la tarde comiendo hamburguesas en una fonda que olía a sal y grasa, y la mesera le trajo a Mason una bola extra de helado solo porque sí. Sonrió tan grande que sentí que se me rompía el corazón de felicidad. Al regresar al motel revisé el teléfono. Tenía llamadas perdidas de mi mamá y un mensaje. «Vimos que te saliste del chat. ¿Todo bien?» No respondí, no por enojo. Simplemente ya no tenía nada más que decirles. Nada que pudiera hacerles entender. Hay gente que solo te escucha cuando piensas igual que ellos. Esa noche, mientras Mason dormía, salí al balcón a ver el mar y escuchar las olas. La voz de mi mamá me seguía resonando. «No hagas un drama de esto». Pero claro que era un drama, no por los boletos,
sino por cada vez que me hicieron sentir que lo más básico, la amabilidad, me la tenía que ganar. A la mañana siguiente, le tomé una foto a Mason en la playa, con una concha pegada al oído, su sonrisa pequeña, pero de verdad. La subí con el pie de foto. No es Disney, pero es perfecto para nosotros. No era para armar polémica, pero Amanda puso un signo de interrogación y mi mamá un pulgar arriba. Me di cuenta de que lo tomaron como indirecta, pero no contesté. Solo apagué el teléfono. Más tarde, mientras empacábamos, Mason me preguntó si algún día podríamos regresar. Le prometí que sí. Me dijo que había sido el mejor fin de semana de su vida. Ya de regreso, entendí algo sencillo pero muy profundo. Alejarse no siempre es para demostrarle nada a nadie, sino para proteger esa parte de ti que todavía quiere amar de verdad. Desde ese fin de semana dejé de esperar que mis papás cambiaran o me vieran, porque tal vez nunca lo harían, pero yo sí podía cambiar. Días después, encontré un mensaje de voz de mi mamá, con ese tono suyo de querer sonar conciliadora, como si ofreciera paz tras un malentendido que ella no causó. Dijo que extrañaba a Mason, que no estaba bien perdernos el viaje familiar y que esperaba que yo nos siguiera con esa tontería del boleto. Esa tontería del boleto. No borré el mensaje, solo lo dejé ahí, como si fuera un examen que no quería presentar. Mason estaba en la sala, tirado en la alfombra con sus juguetes, feliz y tranquilo, y eso era todo lo que necesitaba saber. Pero mientras más le daba vueltas, más me dolía. Ellos pasaron una semana haciendo recuerdos con todos los demás, y ahora que el viaje ya fue y las fotos ya están arriba, de pronto nos extrañan. No es culpa, es pura fachada. Unas noches después, Amanda me llamó. Estuve a punto de no contestar, pero pudo más la curiosidad. Empezó con la charla de siempre, que el viaje estuvo pesado, que los niños la pasaron increíble, que mamá se sentía mal porque no fuimos, y después fue directo al punto. Me contó que mi mamá quería organizar una cena en su casa ese fin de semana, como para compensar, y que Mason no se sintiera fuera de lugar. Le pregunté qué quería decir con eso. Me explicó que a mi mamá le parecía buena idea darle un detallito, quizá un juguete de Mickey o algo por el estilo. Sonaba como si de verdad pensara que era el mejor plan del mundo. Le dije que no, tranquila, que de verdad no. Se hizo un silencio larguísimo, y luego me salió con que yo estaba exagerando, que no era sano alejar a Mason de la familia. Le contesté que tampoco era sano enseñarle que el cariño tiene condiciones. No dijo nada, solo colgó. Ese día en la noche me quedé pensando en todas las veces que me había tragado el coraje, solo para no armar problemas. Repasé cada comentario, cada preferencia descarada, cada indirecta disfrazada de chiste que yo dejé pasar para no complicarme. Siempre me decía que no valía la pena pelear, pero no me daba cuenta de que cada vez que no decía nada, en realidad estaba aceptando todo eso. Al día siguiente, mientras desayunaba con Mason, le conté que íbamos a empezar nuestras propias tradiciones, solo él y yo. No le di explicaciones y él tampoco preguntó. Solo sonrió y dijo, ¿podemos hacer hotcakes todos los domingos? Desde entonces, eso se volvió nuestro ritual, sin anunciarlo, sin vueltas, solo nosotros construyendo una familia mucho más segura. Con las semanas, y por primera vez en años, el silencio de mis papás dejó de pesarme, ya no me angustiaba. Hasta que un día, cuando apenas empezaba la primavera, me llegó un mensaje de un número desconocido. Hola, soy papá, ¿podemos hablar? Nunca mandaba mensajes, a menos que mi mamá se lo pidiera. Me ganó la curiosidad y le llamé. Su voz sonaba más suave de lo que recordaba. Dijo que quería pasar por la casa, que había estado pensando en algunas cosas. Contra mi instinto, le dije que sí. Cuando llegó, se veía más viejo, incluso más frágil. Se sentó en la cocina y miraba todo como si ya no reconociera el lugar. Dijo que mi mamá estaba molesta, que no quería que Mason se sintiera excluido. Y luego, de pronto, me soltó. Ya conoces a tu mamá. No sabe aceptar cuando se equivoca. Me quedé callada, sin saber qué decir. Lo vi cansado y me dijo, siempre fuiste tú la que trató de arreglar las cosas. Ahora lo veo. Sacó un sobrecito y lo empujó hacia mí. 2 boletos para Disney. Todavía servían. No los tomé. Me dijo que pensó que eso podía arreglar las cosas. Le respondí que no era por ahí. Solo asintió, como si ya supiera mi respuesta. Antes de irse, vio los dibujos de Mason pegados en el refri y soltó. Estás haciendo un buen trabajo con él. Era la primera vez que me decía algo así. Cuando cerró la puerta, me quedé viendo el sobre. No era una disculpa, en serio, pero era lo más cercano que él sabía dar. Esa noche tiré los boletos, no por coraje, sino para dejar espacio a algo diferente. Por fin, no estaba intentando reparar lo que ya no tenía remedio, solo quería construir algo mejor. Unas semanas después de la visita de mi papá, la primavera ya estaba bien instalada. El clima era más agradable, los días más largos y, por primera vez, mis fines de semana ya no se sentían como la antesala de otro compromiso familiar. Mason y yo encontramos nuestro ritmo. Mañanas tranquilas, noches de películas, nuestros hotcakes en domingo. Mason dejó de preguntar por Disney, y eso me bastó para saber lo lejos que habíamos llegado. Los niños no olvidan cuando los hacen a un lado, pero tienen una capacidad de adaptarse que los adultos ya no tenemos. A veces me partía el corazón pensar que tuvo que ser fuerte tan pequeño. Una tarde, mientras lavaba los trastes, sonó mi cel. Era una foto de mi papá, él y mi mamá en un restaurante, los dos sonriendo.
El mensaje decía: los extraño, espero verlos pronto. Me quedé viendo la foto un buen rato, sin saber qué sentir. Ya no era culpa. Era más bien esa distancia rara que queda después de una tormenta larga, cuando sales y te das cuenta de que sí sobreviviste. Esa noche, mientras Mason coloreaba en la mesa, me preguntó si la abuela y el abuelo estaban enojados con nosotros. Dudé antes de responder, pero le dije que no, que simplemente no veían las cosas igual que nosotros. Él asintió, tranquilo. Luego dijo que le gustaba más cuando estábamos solo nosotros, y sentí ganas de llorar, no de tristeza, sino porque lo dijo con una sinceridad que yo misma había evitado aceptar. Días después, Amanda volvió a escribirme. Su mensaje era corto: mi mamá ha estado enferma. No quiere decir nada, pero papá me contó. Deberías llamarla. Al principio pensé que no era cierto. Luego me pegó la culpa. Tenía casi 2 meses sin verla y ni idea de qué tan enferma estaba. Amanda no explicó más. Esa noche no pude dormir. Me la pasé repasando la última vez que la vi. Cómo me despidió como si yo fuera la exagerada. Cómo ni siquiera volteó a ver a Mason al salir. También recordé lo que dijo mi papá, que ella simplemente no sabe aceptar sus errores. No estaba segura de que la enfermedad fuera a cambiar algo. Por la mañana llamé y contestó mi papá. Tenía la voz tensa, como si no hubiera dormido nada. Me dijo que mi mamá había tenido dolores en el pecho, que estaba en el hospital para estudios. Pregunté si estaba bien, pero aún no sabían. Y entonces me soltó. Sigue preguntando si estás enojada con ella. Me quedé sin palabras. Fui al hospital esa tarde. Ella estaba sentada en la cama, pálida pero despierta, con el cabello recogido y una cobijita en las piernas. Cuando me vio, sonrió. Fue una sonrisa chiquita, medio insegura, pero genuina. Había un silencio raro entre las dos, hasta que me dijo que había estado pensando mucho y que tal vez se equivocó en algunas cosas. Yo no dije nada, solo la miré, sintiendo la garganta cerrada, tratando de ver si hablaba en serio. Luego, en voz bajita, me confesó: no sé por qué lo hago. Solo siempre quise ser la que todos necesitaban. Fue lo más parecido a una disculpa que le había oído. Platicamos un rato, incómodas pero honestas. Me preguntó por Mason. Dijo que extrañaba su risa. Le aseguré que él estaba bien, que nosotros estábamos bien. Cuando me iba, me pidió: la próxima vez tráelo, por favor. Le dije que lo pensaría. Al llegar a casa, encontré a Mason dormido en el sillón, su cuaderno de dibujos abierto a un lado. En la hoja había un dibujo de los dos, tomados de la mano, bajo un sol con una sonrisa chueca. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí dividida entre el enojo y el cariño. Solo me sentía cansada, pero también más ligera. No sabía si ya podía perdonar, pero tampoco tenía prisa. A veces basta con dejar de fingir que todo está bien cuando no lo está. Sanar, me di cuenta, no tenía nada que ver con que ellos cambiaran. Era más bien empezar a creer que yo merecía algo mejor, y dejarle claro a Mason también. Una semana después de salir del hospital, llevé a Mason a ver a mi mamá. Estaba emocionadísimo desde temprano, escogiendo una de sus camisas favoritas y preguntándome si la abuela todavía hacía esas galletas con chocolate en el centro. Le dije que seguro sí, aunque la verdad no estaba segura si tenía fuerzas para hornear. Al llegar, sentí la casa distinta, más calmada, como si se hubiera quitado un peso de encima. Mamá estaba sentada en el sillón con una cobija en las piernas, mientras papá rondaba por ahí para que no se esforzara demasiado. Mason fue directo a abrazarla, sin pensarlo 2 veces, y ella lo apretó fuerte, más tiempo del que la había visto abrazar a alguien. Le explicó que había estado descansando porque su corazón necesitaba una pausa. Mason asintió, dándolo por hecho. Se sentó junto a ella y empezó a enseñarle sus dibujos. Mamá se rió de una forma tan ligera y sincera que, por un momento, parecía más joven. Yo los veía desde la puerta, con el estómago revuelto entre amor y rencor, sin saber cuál de los dos pesaba más. Cuando Mason se fue con papá a alimentar a los pájaros, mamá me hizo una seña para que me sentara a su lado. Me dijo que quería platicar conmigo. Me contó que los doctores le habían hablado del estrés, de que quizá llevaba cargando más de lo que se daba cuenta. Luego, después de quedarse callada un rato, mencionó esa noche de los boletos de Disney. No la interrumpí. Admitió que no sabía por qué lo había hecho, por qué prefirió dárselos a esas niñas en vez de enfrentar su error. Bajó la mirada y me confesó: creo que simplemente no soportaba que me vieran fallar, aunque solo fuera un instante. Se le quebró la voz y me pidió perdón, no solo por esa noche, sino por tantas veces que me hizo sentir chiquita por no querer aceptar que se había equivocado. Me quedé callada. No pude perdonarla de inmediato. ¿Cómo hacerlo? Pero por primera vez, no se estaba justificando. Solo estaba aceptando lo que pasó, y eso era nuevo para mí. Cuando Mason regresó, mamá le preguntó si quería volver pronto. Mason asintió con una sonrisa enorme, y yo solo le dije que ya veríamos cómo le hacíamos. De regreso a casa, Mason venía inusualmente callado. Al rato me preguntó si la abuela iba a estar bien. Le dije que sí, que solo necesitaba tomarlo con calma y no preocuparse tanto. Se quedó pensando y luego soltó: a lo mejor la próxima vez le podemos hacer hotcakes, como los nuestros. No pude evitar sonreír, porque así es él, siempre amable y optimista.
queriendo compartir lo bonito de esta nueva vida. Esa noche, después de acostarlo, me quedé en la cocina pensando en todo lo que nos había traído hasta aquí. Por tanto tiempo esperé una disculpa que creí que nunca llegaría, y ahora que por fin la tenía, me di cuenta de que no buscaba venganza, ni que me dieran la razón. Lo que quería era paz. Saqué el celular y le mandé un mensaje a mamá. Gracias por hablar hoy. Mason se la pasó muy bien, contestó casi al instante. Yo también. Ojalá podamos empezar de nuevo. No tenía claro qué era eso de empezar de nuevo, pero tal vez no se trataba de fingir que nada había pasado, sino de volver a intentar, ahora sin cargar con todo lo de antes. Antes de dormirme, fui a ver a Mason una vez más. Ya estaba profundamente dormido, con la mano sobre su cuaderno de dibujos. Esta vez, en la página había 3 monitos de palitos. Él, yo y la abuela. Los 3 bajo un sol medio chueco. Y por primera vez en años, esa imagen no me dolió. Se sentía posible. Las semanas siguientes fueron raras, tranquilas, pero no vacías. Mamá empezó a llamarnos cada par de días solo para ver cómo estábamos. Al principio las pláticas eran cortas y algo incómodas, pero sinceras. Me preguntaba por la escuela de Mason, sus dibujos, hasta por los programas que le gustaban. Era como si poco a poco estuviera aprendiendo a estar presente, preguntando cosas simples pero importantes. Papá era más práctico. Me mandaba fotos de los pájaros en el jardín o videos arreglando cosas en la casa. Creo que así pedía perdón, a su manera, sin muchas palabras pero siempre al pie del cañón. Mason feliz con la atención, emocionado cada que la abuela llamaba, presumiendo sus dibujos en videollamada. A veces, al colgar, me preguntaba si la abuela ya se estaba mejorando. Yo le decía que sí, que iba pasito a pasito, y creo que era verdad. Un domingo, mi mamá nos invitó a comer. Dudé en aceptar, pero Mason andaba brincando de gusto hablando de las galletas que ella hacía. Así que fuimos. Apenas entré, noté pequeños cambios. Ya no había tantas fotos de la familia de Amanda por todos lados. Seguían ahí, pero ahora todo estaba más equilibrado. Y en la cocina, un plato de galletas recién hechas, con chocolate en el centro, aún calientitas. Mamá primero abrazó a Mason y luego a mí. No fue un abrazo largo, pero sí diferente. Nada fingido, solo real. Comimos juntos, algo que no pasaba desde hacía meses. La comida sencilla, sándwiches, fruta, limonada. Mason no paraba de platicar sobre sus dibujos, su nuevo amigo en la escuela y su ilusión de tener una tortuga. Mamá lo escuchaba atenta, sonriendo todo el tiempo. En un momento me miró y me dijo bajito: he estado pensando en qué tipo de abuela quiero ser. Luego miró a Mason y agregó: ya no quiero perderme más momentos. Yo solo asentí, pero por dentro sentí que algo se aflojaba. Tal vez sí estaba dispuesta a cambiar. Al final, mientras Mason ayudaba a papá con los pájaros, mamá me dio un sobre pequeño. Sentí el corazón en la garganta, pensando que podían ser otros boletos de Disney, pero solo era una foto vieja de Amanda y yo, de niñas, con orejitas iguales, sonriendo a la cámara. La encontré limpiando el ático, me dijo. Me quedé un buen rato viéndola. Siempre hacías lo posible por hacernos sonreír a todos. Debí habértelo dicho. No fue perfecto, pero fue suficiente. De regreso, Mason iba contando cómo la abuela le había prometido ir a su próxima exposición de arte. Le dije que sonaba bien, y él propuso que después fuéramos todos por un helado. Por primera vez, la idea no me dio ansiedad. De hecho, hasta se me antojó. Esa noche, antes de guardar la foto en el cajón, la volví a mirar. No sabía si algún día mi mamá y yo tendríamos la relación que siempre quise, pero ya no pienso esperar a que todo sea perfecto. Ahora entiendo algo simple. Una familia no se reconstruye fingiendo que nunca hubo grietas, sino eligiendo qué partes sí vale la pena salvar. Esta vez no era la culpa la que me hacía quedarme. Era porque de verdad lo quería. Ese verano llegó de golpe. Se acabaron las clases. El calor se sentía pesado, y la risa de Mason inundaba cada rincón de la casa. Por primera vez en mucho tiempo, la vida se sentía tranquila. No perfecta, ni de telenovela, solo estable. Mamá cumplió su palabra y fue a la exposición de arte de Mason. Se sentó en primera fila, con las manos entrelazadas, sonriendo en cada presentación. Cuando Mason mostró su pintura, una escena de playa toda llena de color y algo caótica que tituló Nuestro viaje a la playa, ella aplaudió tan fuerte que todos voltearon a ver. Luego le dijo: está hermoso. Mason sonrió, un poco penoso pero muy orgulloso. Luego me miró a mí y le dijo: lo estás criando muy bien, sin ponerse a la defensiva ni competir con Amanda, solo hablando desde el corazón. No tendría por qué haberme importado tanto, pero sí que me llegó. Ese fin de semana fuimos todos por helado, como quería Mason. Incluso fue mi papá, aunque casi no habló. Nada más nos miraba tranquilo, sonriendo de vez en cuando. Cuando Mason se embarró de chocolate la camisa, mamá soltó la risa en lugar de regañarlo. Fue un detalle sencillo, pero para mí fue un avance. Amanda no fue. Me mandó mensaje antes diciendo que estaba ocupada, aunque en el fondo ya me había dado cuenta de que últimamente casi no se comunicaba conmigo. Supuse que no le latía el nuevo ambiente. Por primera vez, la atención de mamá ya no giraba siempre en torno a ella. Un par de noches después, mamá me volvió a marcar. Me dijo que estaba pensando en organizar una cena familiar, invitar a todos y empezar de nuevo. Dudé, pero me aclaró que entendería si yo no estaba lista, y de hecho esa actitud de comprender
Era algo nuevo. Al colgar me quedé pensativa un buen rato. Me daba miedo, pero ya no se sentía imposible, así que acepté. La cena quedó para el sábado siguiente y toda la semana anduve nerviosa. Mason estaba emocionadísimo, sobre todo porque la abuela le prometió hacerle sus galletas de chocolate otra vez. Cuando llegamos, la casa ya estaba llena. Amanda y su esposo ya estaban allí con sus hijos. El ambiente era medio tenso, todos muy correctos, como cuidando no meter la pata. Mamá iba y venía por los cuartos, asegurándose de que no le faltara nada a nadie. En un momento la pesqué viéndonos a Mason y a mí, sonriendo bajito, como si apenas estuviera entendiendo algo que no había visto antes. La cena salió mejor de lo que esperaba. No hubo comentarios fuera de lugar, ni indirectas, solo plática, ligera y cordial. Pero casi al final, Amanda no aguantó y volvió a sacar el tema de Disney, que estaba pensando en planear otro viaje para el año que entra y que a lo mejor ahora sí Mason podía ir también. Lo dijo casual, pero me echó una mirada de esas que quieren medir la reacción. Mamá habló antes que yo y dijo, si volvemos, todos tienen boleto, sin excepciones. Luego me sonrió. Amanda se rió incómoda. Quiso hacer como que no era importante, pero el mensaje quedó clarísimo. Mamá ya no iba a disimular. Después de la cena, mientras los niños jugaban en el jardín, mamá y yo nos quedamos en la cocina lavando los trastes. Me dijo bajito, no puedo arreglar todo, pero sí puedo dejar de fingir que no pasó nada. Yo le contesté, eso es todo lo que siempre quise. Cuando nos fuimos, Mason la abrazó tan fuerte que hasta la hizo reír. Le pidió que le apartara un lugar en su próxima exposición. De regreso a casa, me dijo que se sentía como antes, pero mejor. Yo sabía exactamente a qué se refería. Esa noche, después de acostarlo, me quedé un rato en la cocina, dejando que el silencio me envolviera. No era el silencio de que nadie te pela, era un silencio de paz, de verdad. Y por primera vez en mi vida, entendí que ya no tenía que demostrarle nada a nadie, porque en algún punto, entre perder a mi familia y aprender a decir lo que siento, logré construir algo mejor, algo que por fin sentía como mío. Meses después, la rutina se acomodó en una tranquilidad que hasta parecía extraña, sin broncas, sin disculpas a medias, solo calma. La salud de mamá mejoró y empezó a salir a caminar con papá todas las mañanas. A veces me llamaba después para contarme lo que veía, pájaros, nubes, detalles chiquitos que antes ni notaba. A Mason le encantaba escuchar esas llamadas. Le platicaba de sus dibujos y mamá lo escuchaba como si cada garabato fuera lo más importante del mundo. No me di cuenta de lo que nos estaba sanando todo eso hasta que una tarde vi a Mason en la cocina, haciendo una tarjeta. Era para la abuela. Adentro, con su letra chueca, escribió: gracias por verme. Me tuve que ir a otro cuarto para no chillar. Amanda seguía distante. Hablábamos, pero solo de cosas por encimita, noticias, fotos de los niños, preguntas educadas. De vez en cuando soltaba alguna indirecta, probando mis límites como antes, pero yo ya no mordía el anzuelo. Esa parte mía que siempre se achicaba o se sentía culpable, ya no estaba. En julio, mamá nos invitó a todos a una carne asada. Hacía un calor de esos que te dejan pegajosa y lenta, pero aún así estuvo bien. Mason jugó con sus primos. Mamá casi no se levantó, solo sonreía y observaba todo. Cuando cruzamos miradas de lejos, me hizo señas con los labios. Gracias. Más tarde, ya cuando casi todos se habían metido, se sentó conmigo en el porche y me dijo que últimamente pensaba en lo rápido que pasa el tiempo y en lo raro que era ver a Mason ya tan crecido. Luego soltó algo que nunca imaginé escuchar. Antes creía que ser buena madre era nunca mostrar debilidad, me dijo, pero ahora veo que eso solo me hizo fría. No supe qué decir, solo asentí, porque ponerle palabras a una verdad así de grande no es fácil. Se quedó callada y luego agregó: tú rompiste ese ciclo, ojalá lo sepas. Y sí, sí lo sabía, por fin. Esa noche, cuando Mason y yo llegamos a casa, lo arropé y me quedé un buen rato a su lado. Me preguntó si podíamos ir otra vez a la playa antes de que empezaran las clases. Le dije que sí, claro. Cuando se quedó dormido, me paré junto a la ventana y me quedé viendo la calle en silencio. Por años esperé que mi familia cambiara para yo poder sentirme completa. Pero ahora, viendo dormir a Mason, entendí que ya no necesitaba eso. El pasado seguía ahí, en pedacitos dentro de mí, en la forma en que a veces me preparo para lo peor, pero ya no me mandaba. Ya no definía el tipo de mamá que podía ser. Mamá y yo seguíamos reconstruyendo lo nuestro, paso a paso, sin prometer más de lo que podíamos dar, y con eso bastaba. El fin de semana siguiente, Mason y yo armamos las maletas y manejamos de regreso a ese mismo pueblito junto al mar. Encontramos el mismo diner, el mismo motel viejo de puertas azules. En la playa, él corría adelante de mí, y su risa se escuchaba por encima de las olas. Cuando volteó y me saludó con la mano, yo le contesté igual. No era para que volviera, sino para hacerle saber que podía irse tan lejos como quisiera, porque justo eso fue lo que yo también aprendí a hacer.